empezar diciendo que se me escucha bien por allá al final, sí, ¿verdad? Porque, bueno, no hay mucha gente al final, pero igualmente se me escucha bien, ¿no? La cuestión es que iba a empezar agradeciendo a los organizadores, pero yo soy uno de los organizadores, así que no sé si es buena idea agradecerlos. Sería un poco un gesto de falta de humildad. Bueno, agradezco a un organizador que tengo a mi izquierda, pero no, realmente voy a empezar pues agradeciendo la oportunidad de tener el momento este para compartir con ustedes, poder pues exponerles unas cuantas ideas que están todavía en curso de desarrollo de trabajo, y pues en ese sentido cualquier crítica o propuesta me será útil. Es un trabajo que en realidad se aleja un poco de algunos de los temas que he trabajado de manera continua, pero sí tiene una relación, y me gustaría pues que cualquier discusión o cualquier propuesta se plantea para que va a ser una ayuda. En fin, empezar diciendo, tratando de decir que la filosofía y la historia tratan de temas diferentes, y al mismo tiempo indicar que la filosofía requiere de la historia de una manera especial, pues puede hacer que las personas que están en el salón como que sonrían, ¿no? Digan, bueno, eso es un tópico. Lo que pasa es que yo estoy confiado porque la filosofía precisamente está hecha de tópicos. Entonces, nuestra disciplina es una amalgama de lugares comunes históricamente asentados, así que decir un tópico y decir algo así como que la filosofía y la historia tratan de temas diferentes y a la vez la historia necesita de la filosofía, o más bien la filosofía necesita de la historia, pues bueno, es un lugar común, pero está bien, ¿no? Sin embargo, lo que sí es cierto, más allá de esta cuestión, es que hay un debate real, hay una división, se podría decir, entre aquellos que entienden que la filosofía requiere de la historia y aquellos que piensan que más bien no es necesaria tal aporte, o es un aporte muy secundario, ¿no? Hay autores o hay propuestas, hay posiciones radicalmente enfrentadas a la necesidad de la historia para la filosofía, y bueno, pues uno puede pensar en ejemplos como el de Harman, que según Bernard Williams tenía en la puerta de su despacho un cartel que decía "Di no a la historia de la filosofía". Entonces Harman decía eso, o bueno, la anécdota de Quine, ¿no? Diciendo, hay personas que se interesan por la filosofía y otros que se interesan por la historia de la filosofía. Evidentemente para Quine los realmente valiosos son los que se interesan por la filosofía, los de la historia pues son gente que en realidad se puede mirar con cierta sospecha. Entonces hay posiciones que se enfrentan o que rechazan, en realidad son un eco de otras posiciones, como supuestamente pues la de Descartes, cuando decía que de la historia, en el discurso del método, Descartes dice en un momento que del estudio de la antigüedad o de los antiguos solo ha derivado una gran ignorancia. Evidentemente esto es una lectura, o se han hecho lecturas a propósito de esto, y digamos que ven que Descartes sería alguien que estaría enfrentado a la historia de la filosofía, por cosa que puede discutirse, pero digamos que esa posición la heredan a algunos autores actuales. Evidentemente también hay posiciones totalmente contrarias a esto que defienden la historicidad de la filosofía. Por ejemplo, yo diría Gadamer o Ricoeur son autores, pero también es cierto que el más claro ejemplo, el que rellena el casillero, digamos, de la defensa de la historicidad de la filosofía, la más grande, sería Hegel. Entonces, digamos que la concepción de la historia como un proceso de la filosofía, como enmarcada en un proceso histórico, la defiende Hegel de manera radical, digámoslo así, ¿no? Entonces, para Hegel, de alguna forma, la filosofía sería histórica por su propia naturaleza y, digamos, que cobraría forma en el recurso temporal en el que se formaría la verdad que la disciplina filosófica trata de alcanzar. Entonces, sería oposición a la hegeliana, una interpretación de Hegel que lo ve como un defensor radical de la historicidad de la filosofía. También hay posiciones más moderadas en defensa de la importancia de la filosofía. Por ejemplo, Charles Taylor o Bernard Williams defienden que es necesario conocer los problemas, los métodos del pasado, porque de alguna forma ese pasado condiciona nuestra actualidad filosófica. Entonces, los errores, digamos, que en el pasado se han ido descubriendo, que la tradición ha ido develando, nos permiten tener una concepción de la filosofía mejor. Si no se conoce la historia de la filosofía, se puede repetir los errores del pasado. Sería volver a inventar la rueda, pero en la filosofía, dice Bernard Williams, la inventaríamos cuadrada, ¿no? Entonces, hay que intentar conocer la historia de la filosofía, pero de una manera no tan cargada, no tan esencialista. Y también hay autores que, de una forma moderada, rechazan la importancia o la necesidad de la historia para la filosofía. Por ejemplo, Rabossi, en el contexto latinoamericano, entiende que la filosofía es más bien una historia, o la entiende en el sentido de una historia de los problemas, y también hablaremos de eso en breve. Entonces, la historia, pues hay que recurrir a ella algunas veces, pero no hay un vínculo necesario. Digamos que, en definitiva, las posiciones, lo he sintetizado mucho, pero son muy variadas. Hay autores que defienden la necesidad de la historia para la filosofía de manera radical, otros que la rechazan también de manera radical,
y posiciones moderadas que están en ese espectro entre la aceptación y el rechazo. Por lo tanto, para mí es difícil hacer una distinción que se suele hacer bastante, una equiparación, por ejemplo, la hace François Yaran, un autor que he seguido un poco en esta ponencia, que equipara la distinción entre historia y, digamos, importancia de la historia para la filosofía, o no importancia, con filosofía analítica y continental. Creo que esta distinción es equivocada por una razón, porque es muy difícil precisar qué quiere decir lo de filosofía continental o filosofía analítica. Se suele identificar la filosofía continental con la hermenéutica, cosa que en principio pues, no es cierta, ¿no? Pero es muy difícil. Si uno intenta ir ahí a ver qué quiere decir con filosofía analítica, si se va a la precisión, no se logra encontrar una definición realmente pues, precisa, ¿no? Y además, si vamos al tema de la historia, pues hay autores como supuestamente Bernard Williams, que estaría entre los analíticos, que sin embargo está interesado por la historia, así que la distinción analítico-continental me parece empobrecedora y no la voy a seguir. Sí voy a seguir, o sí voy a seguir a Yaran en otro punto que sí me parece interesante, y es que, digamos que si nos centramos en este debate entre opositores y defensores de la historia, pues es cierto que parece complicado encontrar una disciplina en la que la historia tenga tanta importancia como la filosofía. Aunque, también es verdad, si uno mira los programas de filosofía, pues encuentra, o mejor dicho, los programas de humanidades, encuentra que en todos ellos la historia tiene cierto papel. Y se puede hacer un contraste entre el ámbito de las humanidades, si se quiere decir así, y del arte, por ejemplo, y el ámbito de las ciencias, entre comillas, duras, ¿no? Las ciencias naturales, las ciencias aplicadas. Parece que, de alguna forma, hay diferentes modos de relacionarse con la historia en la ciencia, entre comillas, y en el arte. Entonces, vamos a ver un poco ese tipo de relación como para tratar de esclarecer un poco qué relación puede tener la filosofía con su historia. Es un poco una suerte de modelos que nos pueden guiar en nuestra comprensión de esa relación de la historia con la filosofía. Pues bien, se dice a veces que las ciencias naturales tienen historia, pero esta no es importante como fuente de conocimiento. Es decir, a un biólogo pues sí sabe quién es Linneo, pero no le hace falta leer su sistema naturae para hacer biología, porque supone que muchas de las cosas que decía Linneo ya han sido superadas. Entonces, como diría Bernard Williams, de una manera más elegante, se puede decir que la ciencia en su práctica y en su enseñanza, tiene una concepción de la historia vindicatoria, vamos a decirlo así. Entonces, parece que hay un progreso en la historia y que las teorías más antiguas van quedando atrás, van quedando superadas por las teorías más avanzadas. De alguna forma, se va avanzando en el modelo y hay una transición que se entiende como progreso, en el cual las etapas pasadas quedan superadas. No es así como sucede en las artes, por ejemplo, donde de alguna forma el artista siempre se remite a su marco histórico. Para crear una obra, el artista ha de conocer la tradición a la que pertenece. Y esto también se evidencia en el hecho de que hay un canon artístico, ¿no? Hay una serie de obras del pasado que sirven para conocer y para poder ejercer cualquier tipo de manifestación artística. Eso pone de manifiesto la importancia del arte. El vínculo del arte con la historia sería un vínculo necesario. En esa misma línea, en esta distinción entre los modelos de relación entre arte e historia y ciencia e historia, dicho muy gruesamente, se suele jugar con una noción que es la de validez o verdad, y se dice que todo vínculo con la objetividad, entre comillas, queda del lado de la ciencia, mientras que del lado del arte, pues esta se pierde en un cierto relativismo histórico. Se puede decir, dado que la importancia de la historia es ineludible, ¿no? Sin embargo, yo no puedo coincidir, o no podemos coincidir, he puesto una ponencia para que quedara más elegante, pero yo no puedo coincidir con esta distinción. En realidad, yo creo que aunque al científico es verdad que le interesa el pasado en tanto que conocimiento vigente en el presente, digamos que el arte, eso no quiere decir que el arte no guarde ninguna relación con el mundo o que no tenga aspiraciones de veracidad. Aquí me voy a hacer un poco de publicidad y siguiendo una traducción que hemos hecho hace poco un compañero del departamento, Nayib Abdallah, el profesor Nayib y yo mismo, hay un libro que va a publicarse, esperamos, en diciembre, una traducción del profesor Grigori Yuzdanis, un libro que se va a llamar, creo, Los adversarios de la ficción, una defensa de la literatura, un libro de teoría literaria. Pues bien, del profesor Yuzdanis voy a seguir lo que él dice porque me parece que es mucho más interesante para entender el arte. Lo que dice el profesor Yuzdanis es más o menos que el arte es una entidad autónoma y al mismo tiempo una convención social que se mueve en el espacio entre la ficción y la realidad. Es cierto que el arte no dispone de un mundo objetivo al que adecuarse, que sirva como piedra de toque, ¿no? Pero la entrada consciente en un mundo inventado es una experiencia valiosa debido al potencial parabático de la literatura. Y aquí voy a hacer una lectura, una cita
del profesor Yusdanis del libro de la traducción, todavía inédita, pero bueno. Dice lo siguiente el profesor Yusdanis, para entender qué es parabático o parábasis, ¿no? A este ahondar las fronteras lo denomino el potencial parabático de la literatura, un término que adapto de esa parte de la comedia de Aristófanes en la que los miembros del coro dan un paso adelante, se quitan las máscaras y se dirigen a la audiencia como ciudadanos en vez de como actores en el escenario. Este papel doble del coro, como intérpretes y como miembros de la polis, pone de relieve la capacidad dual del arte de proporcionar placer y tener un propósito social al mismo tiempo. Por un lado, disfrutamos y nos entusiasmamos al adentrarnos en un mundo ilusorio, pero por otro, desde este universo de ficción también podemos volver la mirada al mundo real para criticarlo, ver alternativas o intentar transformarlo. En resumen, aunque nos gusta el arte por su potencial creativo, hay algo más allá del deleite personal en nuestra atracción que es de carácter político. Esta función parabática subraya la relación estructural que la literatura mantiene con la realidad. Entonces, digamos que aunque el ámbito artístico nada es válido o inválido en sí mismo, hay pretensiones de sentido, digamos, de resultar preciso, hay valores asociados a la veracidad, si seguimos un poco a Bernard Williams, ¿no?, que no pueden dejarse de lado y que no permiten reducir la discusión entre ambos modelos de relación con la historia, de la ciencia o el del arte, a una cuestión de objetivismo y relativismo, por decirlo así, sin matices. Eso es algo que creo que hay que superar y de hecho lo voy a plantear en la ponencia, ¿no? Entonces, digamos que lo que va a seguir, dado que yo no me voy a centrar en la cuestión de qué relación mantiene la historia con el arte o el arte con la historia, ni la ciencia con la historia, sino que lo que me interesa es qué relación mantiene la filosofía con su historia, pues voy a intentar, en lo que sigue, explicitar algunos elementos de una mala comprensión, o tratar de aclarar un poco cómo se relacionan ambos modelos para aclarar cómo se relaciona la filosofía con su historia. Digamos que es el objetivo de la ponencia. Muy bien. Igual que sucede en el arte, muchos pensadores consideran, este sería el segundo punto de mi ponencia que ya va de manera ineludible, ¿no? Igual que sucede en el arte, muchos pensadores consideran que la historia es la mejor magistra vitae, como decía una compañera, maestra para filósofo. Digamos que el trabajo del pensamiento solo se puede aprender en el aula de historia. Al leer a Platón o a Descartes, hacemos algo que el biólogo no hace al leer a Lamarck y que el escritor sí logra cuando lea pues, a Gabo, por ejemplo. Si se lee a Gabriel García Márquez, está aprendiendo un oficio. Entonces nosotros también cuando leemos de la historia de la filosofía aprendemos a filosofar. En parte se supone que es así. Pero, y también en la filosofía hay obras canónicas, digamos. Pero hay autores que dicen que tal identificación no está claro que sea tanto una cuestión normativa como una cuestión de hecho. Es decir, puede haber una falacia aquí de lo que es una cuestión de hecho, que en las aulas de filosofía se imparte historia, ciertamente, se puede entender que se deriva un deber, ¿no? Que porque muchos filósofos conozcan o hayan conocido la historia de la filosofía, debemos conocerla para poder filosofar. Es decir, no será que porque aquí se imparte historia y pensamos que eso es obligatorio, a lo mejor es una cuestión contingente. Igual podríamos estar haciendo filosofía sin necesidad de recurrir a Platón y nada de eso. ¿Será una casualidad? ¿Será una contingencia? Entonces, desde un modelo más cercano al de la ciencia y no tanto al del arte, tópicamente entendida, se plantea el carácter contingente de tal vínculo. Entonces, la filosofía, digamos, tiene una pretensión de verdad que lo acerca a las disciplinas científicas desde esta perspectiva, ¿no? Entonces, sin rechazar la historicidad, se entiende que no hace falta atender tanto a la génesis y desarrollo de los conceptos filosóficos. Esa es una postura. Entonces, el conocimiento de la historia desde esta posición no sería imprescindible. Habría que relacionarse con ella, pero como si dijéramos, como en un debate actual. Platón, Descartes, serían como nuestros interlocutores hoy en día. Es como si estuviera Rocío, en lugar de estar hablando con Descartes leyendo los autores, como si estuviéramos hablando con Sebastián o con Rocío, que están aquí, los puedo discutir. Habría que plantear el término de la relación con la historia en ese sentido. Entonces, la lectura de los pensadores que nos precedieron tenía que ser una lectura como si fueran nuestros coetáneos. Por lo tanto, en lugar de ensayar una reconstrucción contextual, esta perspectiva entiende que el pensador ha de apropiarse del texto y tratar de ver qué argumentos está manejando con arreglo a criterios actuales, a parámetros actuales. Leer la historia de la filosofía desde nuestra actualidad y leerla con nuestros parámetros. Es una posición que se plantea siguiendo el modelo científico, digámoslo así. Esta propuesta, evidentemente, también tiene su historia. Y el origen de esta propuesta es, claramente, como yo creo que muchos saben, la respuesta neokantiana a la tesis idealista de un Hegel, ¿no? Hegel entendía la historia, cada etapa de la historia de la filosofía como que llevaba a la asunción de nuevos problemas cada vez más complejos, y los neokantianos
entendían que nuestra historia en realidad estaría compuesta de una serie de soluciones dadas a problemas siempre idénticos. Sin embargo, para los defensores actuales de la historia de los problemas, no sería necesario defender una tesis tan implausible como la de que hay una perennidad de los problemas filosóficos. Es una tesis que es realmente difícil de sostener, dado que los contextos han cambiado mucho. En el curso del tiempo, de la lengua, de las culturas diferentes, ha ido variando. Hay muchísimos contextos culturales distintos, muchos contextos temporales, y parece difícil sostener que los problemas han sido siempre los mismos, ¿no? Eso no se entiende bien. Entonces, lo que dicen estos historiadores, este tipo de filósofos, digamos, de la historia de los problemas, es que la historia de la filosofía tiene que tener como objeto los problemas filosóficos, aunque estos no sean perennes, aunque estos cambien. Bien. Bueno, los valedores de esta concepción entienden que hay que hacer una reconstrucción racional, como hemos dicho, de los argumentos de los filósofos del pasado, pero en nuestros términos. Y por lo tanto prestan escasa atención a cualquier intento de reconstrucción, digamos, contextual del pensamiento efectivo de los autores. No importa lo que dijeron, sino los argumentos que podamos entender con ellos, ¿no? Pero bueno, yo me planteo, si yo me paro un momento, si me siento un segundo en mi sillón de pensar y me doy un poco de vueltas a esto, digo, en realidad, si los problemas van variando de contexto en contexto, como dicen los defensores actuales de la historia de los problemas, ¿no sería necesario conocer un tanto mejor estos contextos para realizar esa reconstrucción racional? O sea, realmente, si hay variación de los problemas porque varían los contextos, quizá deberíamos de conocer un poco más esos contextos para que esa reconstrucción racional pues fuera más correcta, ¿no? Vale, quizás sea un error, podríamos decir, entender la lectura contextual como una tentativa de reducir el texto a su contexto. En realidad, la lectura contextual se puede entender como una explicación mejor, permite una comprensión histórica de la génesis y función de los textos, y eso nos ayudaría a entender mejor los argumentos. Digamos que la lectura interna de los textos se perdería o perdería muchos de los elementos necesarios para entender bien lo que los autores nos quieren decir. Sin embargo, es claro que esta atención a los contextos no contaría con la aprobación de aquellos que entienden que la historia tiene un papel secundario. Es decir, los autores de la historia de los problemas a esta propuesta dirían no. ¿Por qué no? Porque en realidad, diría un defensor de la historia de los problemas, ¿acaso podemos desprendernos tan fácilmente de nuestros puntos de vista y dialogar con nuestros antepasados, en sus propios términos? O sea, el historiador de los problemas diría, bueno, usted propone que reconstruyamos contextualmente, pero ¿podemos deshacernos de nuestros puntos de vista, de nuestra época, y hablar con el otro en sus términos? Eso parece difícil, ¿no? Entonces rechazamos esa propuesta, no nos parece bien. Aquí hay pues una antinomia, digamos, entre aquellos que defienden la lectura de la historia de los problemas y los defensores de una historia contextual. Entre tales cuernos del dilema pues nos encontramos. Voy al tercer punto. Bueno, vamos a ver si consigo recuperar la voz. Establecido este dilema, vamos a plantear vamos a pararnos un momento, vamos a detenernos un momento y vamos a plantear una perspectiva un poco diferente para iluminar esto. Estamos ante un dilema y vamos a detenernos un momento. Pues bien, vamos a plantear una cuestión epistemológica. Desde una perspectiva epistemológica, cabría decir que el conocimiento es el intento de tender un puente entre una perspectiva interna y una externa, ¿no? Entre una perspectiva subjetiva y objetiva. Pero la posibilidad de trazar este enlace está condicionada por el modo en que se entienda lo objetivo y lo subjetivo. Hay una concepción cotidiana, ingenua, que entiende que lo que hay en el mundo es independiente de lo que nosotros pensamos que hay en el mundo. Lo externo es independiente de lo interno. Esta concepción ingenua, del realismo ingenuo, podríamos decir, se puede entender pues, que tiene ciertas limitaciones. En algún sentido, lo que pensamos, en algún sentido, es independiente de lo que hay. Lo que pensamos que hay es independiente de lo que hay en algún sentido. Esa sería la postura del realismo ingenuo, ¿sí? Hay una posición filosófica más robusta, la del realismo metafísico,
que entiende que tal distinción es compleja. Lo que hay es totalmente independiente de lo que pensamos que hay. Sin embargo, un resultado inesperado de esta posición es que nos lleva a descubrir que su otra cara es la del relativismo. Esto voy a defenderlo, ¿no? La idea, para expresarlo, para entender esta cuestión, quizás sea bueno recurrir a una metáfora óptica. Como está aquí Rocío y ambos somos españoles, imaginemos, para poner una metáfora óptica, que Rocío está en un lado de Cartagena y yo estoy en otro. Sí, puede ser Sebastián también, de acuerdo. Estamos en un lado de Cartagena y estamos viendo el castillo de San Felipe. Rocío está en un lado en el que está restaurado el castillo, porque ahí sí llegó la platica. Entonces el castillo está bien restaurado esa parte, y yo estoy en una parte que se ve más bien pues sin restaurar, porque el dinero ustedes saben que a veces desaparece y no terminó la restauración del castillo. Entonces la parte que ve Rocío está bien, la parte que veo yo no está tan bien. Y entonces nos pide Sebastián que hagamos dibujos como los de Julie, que le hagamos un dibujito a cada uno de nosotros, que hagamos una representación del castillo tal y como lo vemos. Claro, entonces surge una cuestión, digamos, problemática, ¿no? ¿Cómo puede ser, diría, que existan dos o más representaciones distintas del castillo que sean tan diferentes? Y dice, bueno, la respuesta tendría que ser que hay una representación de ese objeto del castillo que integra las representaciones parciales, ¿no? La idea del realista metafísico es que hay una representación del objeto que permite dar cuenta de todas las representaciones parciales de ese objeto, ¿sí? Entonces, eso es la distinción, saben que la introdujo Bernard Williams, entre la concepción absoluta de la realidad y las representaciones parciales. Entonces, digamos que la concepción absoluta sería aquella que extrae las propiedades del objeto con independencia del contexto y que además explicaría las diferentes representaciones. Para Descartes, según Bernard Williams, la ciencia sería la que conseguiría proporcionar esa concepción absoluta de la realidad, esa representación desde ningún lugar. Sin embargo, la pregunta obvia, una vez nos damos cuenta de que la ciencia se desarrolla a partir de nuestras capacidades epistémicas y que es posible que haya propiedades del mundo que no estén abiertas a nuestras habilidades epistémicas, ¿no será la ciencia una representación parcial más? ¿No será otra manera de mirar el mundo? ¿En qué sentido podría ser el punto de vista de ningún lugar? A esta idea le sigue, pues, sin duda, de manera ineludible, la tesis del relativista de que el acceso siempre es parcial. Y en ese sentido, cabría decir de manera tentativa que hay un suelo compartido entre relativista y realista metafísico. Nuestro esquema conceptual sería como un velo que distorsionaría nuestro acceso a lo real. La realidad estaría allí, con independencia total de lo que pensáramos de ella, pero para el realista metafísico podríamos acceder, para el relativista jamás podríamos acceder, que habría siempre un velo conceptual, siempre habría perspectivas, bueno, representaciones, vamos a decirlo así. Sin embargo, cabría decir que el argumento de la representación absoluta de la realidad no podría seguirse de manera consistente hasta el final, ya que desde el punto de vista óptico, toda perspectiva es una perspectiva frente a otras. No hay ninguna perspectiva que sea la perspectiva. En ese sentido, para poder ver cómo se relacionan dos representaciones diferentes, se necesitaría postular una tercera que integrara ambas, pero no sería necesario apelar a una representación absoluta para resolver, digamos, la relación entre dos representaciones en litigio. Esto es, si Rocío y yo hemos dibujado diferentes castillos, por decirlo así, Sebastián podría dibujar un tercero desde un helicóptero que integrara ambas representaciones y no haría falta otro además que fuera como el Aleph, uno que tuviera todos los puntos de vista al mismo tiempo y sería el ojo de Dios. No haría falta. Para entender esa relación entre esas dos representaciones del castillo, aparecería la tercera de Sebastián, que sería otra representación, claro. Pero bueno, resolvería el problema de la relación entre las dos perspectivas que tenemos Rocío y yo. Bueno, eso hay que discutir. Digamos que cuando se plantea el tema del relativismo cultural o del estético, como un capítulo del mismo, se buscan criterios de racionalidad comunes a todas las culturas. Y tendemos a pensar que de no existir criterios universales, todo vale. Sin embargo, aunque, digamos, igual que para dar cuenta de las representaciones parciales, no hace falta una representación absoluta, para tratar este tipo de litigios tampoco hace falta unos criterios universales de racionalidad. Lo que hace falta para reconocer en otra cultura determinado comportamiento cultural es que exista alguna intersección entre ambas culturas. Hace falta puntos en común para iniciar la discusión.
de la racionalidad de determinadas creencias, pero lo que dos culturas tienen en común puede que no sea común a otras dos culturas o a otra cultura. Son como puntos diferentes, como intersecciones entre culturas. En este aspecto sí nos podemos encontrar y discutir, en otros no. O en este aspecto yo me encuentro con esta cultura, pero no me encuentro con otra. ¿Sí? No hace falta postular unos criterios universales. ¿Qué relación guarda, porque después de este excursus diría, ¿qué relación guarda todo esto con la discusión que tienen los que no conceden un papel importante a la historia y los que apelan a la necesidad del contexto? ¿Qué vínculos guarda con las diferentes concepciones de la relación que existe entre historia como actividad humana? ¿Qué vínculos guardan, digamos, con esta discusión, con lo dicho antes, entre las diferentes concepciones de la relación que existe entre historia y ciencia humana? La cuestión sería que frente a la alternativa entre una supuesta búsqueda de verdad no condicionada por la historia del modelo científico y la atención a la tradición y a la multiplicidad contextual del ámbito artístico, sería necesario plantear una posición diversa. Se trataría de apelar a la capacidad de la filosofía de percibir aspectos en los distintos contextos y periodos históricos de su tradición, con los que establecer un diálogo consciente, tanto de las semejanzas como de las diferencias. Y lo mismo podríamos decir en el caso de los modelos de relación con la historia, digamos, en la filosofía, tanto problemático como contextual. La relación entre historia y filosofía, desde la perspectiva planteada por la crítica de las posiciones realista y relativista, no encontraría su guía en el modelo científico, tal y como tópicamente se lo concibe. Es decir, no cabe apelar a una realidad que estaría allí por detrás de los diferentes puntos de vista y contextos históricos hacia la que se progresaría de manera ineludible, ¿no? Digamos que la historia vindicatoria no sirve para la historia de la filosofía. Es una concepción que algunos autores sostienen, pero que a nosotros nos parece difícil de sostener, porque no hay una realidad y una objetividad, una verdad que progresamos hacia ella. Pero el modelo histórico del arte, tal y como se concibe tópicamente, tampoco nos serviría, porque digamos que el relativismo supuesto que tiene el arte, la atención a los contextos, tampoco se compadece con la perspectiva racional que tiene la filosofía, ¿no? Sin embargo, como hemos dicho antes, no estamos de acuerdo del todo con la imagen tópica del modelo artístico. Su atención a los contextos no descuida la búsqueda de sentidos. Igual que en el campo filosófico hay búsqueda de soluciones correctas, mejor dicho, a los problemas, como pasa en el ámbito científico, en el arte hay búsquedas de ese sentido relacionadas con la actividad social. Por lo tanto, en ambos casos, la apelación a contextos no necesariamente ha de conducir al relativismo. La historicidad de las diversas filosofías y de las distintas propuestas estéticas no implica la renuncia a la veracidad de la filosofía o al sentido del arte, a la existencia de criterios comunes entre diversos periodos y contextos, aunque no existan criterios universales, ¿no? En suma, la propuesta de la historia de los problemas, que pasa por leer a los autores del pasado como si estuviesen escribiendo para responder a nuestras preocupaciones modernas, no hace justicia a sus autores. El diálogo racional puede ser uno, pero no puede excluir las diferencias históricas. E igualmente, la lectura meramente histórica, la reconstrucción contextual, podría arrojarnos a un relativismo que finalmente nos llevaría a la incomprensión de los otros periodos y a una desconexión con las otras épocas, a la pérdida del sentido de aquello que caracteriza a la filosofía, la comprensión del mundo que nos rodea. Por lo tanto, digamos que, teniendo en cuenta nuestra propuesta de relectura del modelo del arte, que se mueve en la frágil línea que separa realidad y ficción, que atiende a contextos, pero que no por ello se hunde en un relativismo graso, habría que plantear un modelo de relación con la historia para la filosofía que, sin apelar a un esencialismo, no entendiera la misma como un complemento prescindible. La filosofía apunta pues, a una verdad o a una comprensión, pero no lo hace sin prestar atención a los contextos, a las distintas filosofías. Leer a los autores del pasado nos permite descubrir que aquello que tomamos por universal e irrefutable no lo es tanto, y que lo que pensamos o entendíamos como errores fruto de una ignorancia del pasado son en realidad diferentes miradas o miradas diferentes sobre un mundo común. Entrar en diálogo con los clásicos nos permite encontrar puntos en común, semejanzas y también ser consciente de la existencia de diferencias. La lectura de los textos del pasado nos permite ahondar en la comprensión de su búsqueda racional. Y aquí voy a hacer una cita de Proust que me parece un autor que me encanta, entonces siempre encuentro una excusa para citarlo y lo voy a hacer ahora. Hay un texto de Proust que dice algo así y me parece muy significativo en el ámbito literario además. Dice: unas alas
otro aparato respiratorio que nos permitieran atravesar la inmensidad no nos servirían de nada, pues trasladándonos a Marte o Venus con los mismos sentidos, daría a lo que podríamos ver el mismo aspecto de las cosas de la Tierra. El único viaje verdadero, el único baño de juventud, no sería ir hacia nuevos paisajes, sino tener otros ojos, ver el universo con los ojos de otros 100, ver los 100 universos que cada uno de ellos ve, que cada uno de ellos es. Y esto podemos hacerlo con un Elster, con un Winter, bueno, podemos decir con un Cabo, con sus semejantes. Con sus semejantes volamos verdaderamente de estrella en estrella. Si la historia no tuviese ningún peso en la filosofía, si los problemas fuesen inalterables, leer a Platón o a Descartes solo serviría para confirmar lo ya sabido. Que esto no sea así y que los diversos contextos histórico-filosóficos tengan peso en nuestra disciplina no implica renunciar a la unidad de la misma, ni perderse en los extremos del relativismo. La filosofía integra en su historia diversas filosofías en un diálogo racional, en el que tanto las semejanzas como las diferencias tienen un peso, y en donde las variaciones en las distintas representaciones del mundo contribuyen a iluminar un espacio común, un mundo compartido. Muchas gracias. Gracias. Abrimos para las preguntas. Vicente, muchas gracias por tu presentación. Quisiera preguntarte lo siguiente. En esa vinculación que tú estás tratando de establecer entre filosofía, historia de la filosofía, pues ¿crees tú que habría posibilidades de hablar de progreso? ¿Cuáles podrían ser los criterios para hablar de cierto progreso? Solo eso. Qué traidor. Menos mal que solo era eso. Hombre, hablar de progreso en el sentido de una historia vindicatoria, yo creo que no. Porque no hay una verdad que nos esté esperando ahí de manera objetiva, la verdad, la que vamos a atender de manera ineluctable, y eso no tiene sentido. Pero sí puede haber un progreso en el sentido de una amplitud de miras, que cada vez podamos discutir con más, digamos, puntos de vista filosóficos, ampliar nuestra visión. Yo creo que conforme pasa la historia, las diferentes filosofías o los diferentes puntos de vista amplían nuestra visión sobre un mundo común, sobre un mundo compartido, podemos decirlo así. Y en ese sentido sí habría un progreso. Creo que nosotros, en algunos sentidos, sí tenemos una amplitud mayor que la que tenía Platón, por ejemplo. Pero eso no quiere decir que hayamos progresado más en un sentido, ¿no?, de la ciencia natural, tal y como tópicamente se entiende. Ahora ya conocemos la verdad. Ya hemos llegado a un punto en el que, de hecho, si fuera así, pues no haría falta leer a Platón ni a Aristóteles ni nada de eso, porque ¿para qué, no? Eso es lo que pasa con las ciencias, entre comillas, duras. Nadie vuelve a leer a Copérnico. Bueno, sí, algunos historiadores de la ciencia, pero los científicos no. Entonces, si eso no es así, es porque realmente hay una riqueza en el pasado que no podemos dejar de lado. Y en ese sentido nos hemos enriquecido más, sí, pero no porque hayamos descubierto o estemos en trance de descubrir la verdad. Eso sí que no lo creo. Si el progreso significa eso, no. Si significa una ampliación de los puntos de vista, de la discusión, del diálogo, sí. Eso sí podemos sostener. Muchas gracias. Una ponencia muy bonita. Cuando hablas del comienzo, cuando has hablado de la filosofía como amalgama de lugares comunes, yo creo que esa es una idea muy bonita que hay que explotar, porque también la filosofía es, curiosamente, un ejercicio de extrañamiento, de atopización del tópico. Entonces es una paradoja esta concesión a la vez atópica y utópica, crónica y ucrónica de la filosofía. Entonces, cuando has preguntado la lectura de los pensadores, los pensadores clásicos, ¿no? Se puede comparar a una conversación con nuestros coetáneos. Yo no he podido evitar, claro, acordarme del Fedro, ¿no? El final del Fedro. La filosofía solo puede ser oral. Claro, evidentemente la paradoja que plantea aquí Sócrates, Platón por boca de Sócrates, es performativa. ¿Cómo puede ser que la filosofía solo se pueda hacer oralmente cuando lo estamos leyendo, ¿no? Y claro, este problema yo creo que tiene que ver con, o sea, el problema que se le plantea aquí a Sócrates. ¿Por qué Sócrates está tan empeñado en que, porque la palabra escrita está muerta, ¿no? El texto no nos puede contestar?
Entonces hay una especie de presunción de transparencia en la conversación. Y sin embargo, es una presunción completamente errada, porque a nuestros contemporáneos también los estamos interpretando. Entonces, el ejercicio de dialogar, de hacer filosofía, es un ejercicio de interpretación, de intertraducción. Como ayer estábamos hablando de la importancia de la traducción en la filosofía, estaba yo pensando, claro, pero entonces entre nuestros coetáneos y los filósofos clásicos existe una relación que en el fondo no es nada más que gradual. Yo te interpreto a ti como interpreto a Descartes. Lo que pasa es que para interpretar a Descartes tengo que leer más cosas y tengo que saber más cosas, porque no solo es que, o sea, no es que hablase francés, sino que hablaba un francés raro, no es que escribiera en latín y con saber latín me basta, sino que necesito hacer toda una reconstrucción conceptual. Pero claro, si adoptásemos una visión de la traducción más derridiana, como siempre queda un resto intraducible, entonces ya sí nos encontraríamos con un problema de imposibilidad de fusión de horizontes. De manera que para que funcione todo esto necesitamos adoptar una posición frente a la traducción, aunque no se ha planteado explícitamente, pero hay una teoría de qué significa traducir también, ¿no? Y bueno, una última, cuando hablas de la historicidad de la filosofía, que me parece muy interesante esta concepción, la filosofía podemos concebirla como como un dispositivo más. No está aquí Santiago para hablar del último, así ya ha llegado, para hablar, del último Foucault, pero de alguna manera es que, claro, con lo que hay que romper es con esta idea de que la filosofía o como la cultura es como una cosa angélica que ocurre así, desencarnada, ¿no? No, es que la filosofía es histórica, pero como todo es histórico. Sí. Bueno, eso es todo. Sí, yo la verdad que no sé bien cómo responder, porque yo diría, estoy de acuerdo con todo, pero ya no hace falta decir nada más. Sí, no, pero realmente yo creo que el elemento de la traducción en la filosofía es algo que lo estamos pensando, pero debería pensarse mucho más. Es algo que es una cuestión, la de la traducción o la de la interpretación, que se ha pensado mucho, pero digamos que yo creo que no lo hemos explicitado tanto. Deberíamos explicitar más esa importancia de que en realidad